Dios con ustedes, ¿cuántos lo creen? Aleluya. ¿Sabe algo? El diablo a veces, mire, hoy usted va a decir, ¿usted por qué estaba de hablar y hablar del diablo? No, lo reprendemos y está vencido. Pero le tengo que decir la realidad. Muchas veces él se encubre. Muchas veces el enemigo pasa desapercibido, se oculta y usa a personas para destruirnos, para desanimarnos. ¿Sabe algo? Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir algo. Hoy el Señor me dice algo a mí personalmente y se lo quiero trasladar a usted. Hay momentos, y yo voy a ver si usted levanta la mano junto conmigo, porque yo voy a ser el primero que voy a levantar la mano. Hay momentos en los cuales uno ya no quiere seguir. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Hay momentos en donde uno dice, ya no aguanto más, ya no puedo más, hoy sí renuncio, hoy sí me quedo. Se han volteado contra mí, han murmurado contra mí, han inventado cosas que no son ciertas para calumniarme, me han herido tanto. Inclusive tal vez los de su propia casa o los de mi propia casa, quizás en algún momento nos han señalado, nos han dicho, tú para nada. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Tú no puedes volver atrás, tú no puedes renunciar. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque la iglesia no es tuya, la iglesia es mía, y hoy te lo voy a demostrar, me dijo. Y se da cuenta cómo el Señor nos visita cada vez. Se da cuenta cómo el Espíritu Santo se mueve en este lugar cada vez. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy el dueño de esta congregación. El dueño es el Señor, quien pagó en la cruz del Calvario por ella. Y Él me dice, no puedes volver atrás. Y hoy le digo yo a usted, usted no puede volver atrás. Así el diablo le diga y le rediga y le busque otra vez de otra manera decirle que usted se quede, que vuelve atrás, que renuncie, que usted no vale, que usted no puede, que usted cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta y no se va a levantar nunca, nunca se va a afirmar. Pero hoy Dios le dice, usted sí se va a afirmar, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por su vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El problema es este. No lo vaya a buscar en la Biblia, pero le voy a decir lo que dice en Mateo capítulo 14. Que Jesús le dice a sus discípulos, váyanse al otro lado del lago o del mar, váyanse. Yo me voy a quedar aquí orando. Y Él se queda orando y ellos se van en la barca. Pero dice la Biblia que después era la cuarta vigilia de la noche, es decir, de madrugada, cuando de repente apareció Jesús caminando en el mar. Y entonces los apóstoles o los discípulos lo vieron y dijeron, es un fantasma el que hay ahí, es un fantasma el que está ahí, es un fantasma, y se asustaron. Entonces Jesús se acerca y le dice, no tenga miedo, soy yo. Entonces Pedro le dice a Jesús, si tú eres, haz que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Usted sabe esa historia. Entonces Jesús le dice, ven. Él se baja de la barca y empieza a caminar. Como muchos a veces caminamos en fe. Empieza a caminar en fe, empieza a caminar en fe. Sí, lo voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor renueva mis fuerzas, Él hace mis fuerzas como la del búfalo. Yo voy adelante, yo sé que puedo, yo voy a conquistar. Soy un conquistador, no soy un perdedor, soy un conquistador. Y va caminando, y Pedro iba caminando viendo a Jesús, viendo a Jesús, viendo a Jesús. Pero de pronto sucede algo en ese momentito, en ese episodio, sucede algo poderoso, algo fuerte. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que Pedro empezó a ver que había una tormenta fuerte, y vio cómo las olas se levantaban, y vio cómo el viento pegaba fuerte sobre la barca, y se asustó y tuvo miedo. Oiga, pero ¿sabe cuál fue la causa por la cual Pedro se empezó a hundir? Porque la Biblia dice que Pedro se empezó a hundir, ¿verdad que sí? ¿Eso dice la Biblia o no? Que Pedro se empezó a hundir y gritó y le dijo a Jesús, ayúdame, sálvame. Y Jesús se acerca a él y lo agarra de la mano y lo levanta, lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero le voy a decir algo. El problema de Pedro no fue la tormenta, porque tormentas siempre van a haber, situaciones difíciles siempre van a haber, ¿sí o no? O usted vive en un mundo en donde no hay problemas.
Yo le puedo asegurar que incluso hoy, antes de venir a la iglesia, más de alguno tuvo que pasar un problema. Más de alguno tuvo que pasar una circunstancia difícil o muy difícil para venir a la iglesia. Y vino a la iglesia un poquito desanimado, o vino a la iglesia un poquito cargado, o vino a la iglesia con una situación en su corazón que no le dejaba estar en paz. Porque escuche, tormentas siempre van a haber. ¿Quién de ustedes aquí no ha tenido problemas nunca? Levante la mano. ¿Y quién sí ha tenido problemas alguna vez en la vida? Todos en algún momento. El problema de Pedro no fue la tormenta. Pedro no se hundió por causa de la tormenta. Pedro no se hundió por causa de la tormenta. La Biblia dice que él se empezó a hundir. ¿Pero sabe por qué se empezó a hundir? Porque quitó la mirada de Jesús. Por eso Pedro no se hundió por la tormenta. Pedro se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Y el problema de mucho cristiano no es la cantidad de problemas que tenga enfrente, es porque quitan la mirada de Jesús. Usted puede tener 5 problemas, puede tener un problema grande, puede tener 20 problemas enfrente, pero si su mirada está puesta en Dios, nada lo va a hacer desfallecer, porque su palabra dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces yo le digo, hermano, ¿cuántos problemas ha tenido usted en la vida? Mejor dicho, no se pueden ni contar, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido problemas en esta vida? El problema de un montón de gente, ¿sabe cuál es? Que deciden ver los problemas y no deciden ver a Jesús. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. En ese ratito Pedro iba caminando en lo sobrenatural, porque iba caminando sobre el agua. Iba caminando sobre el agua. ¿Cuántos les gustaría caminar sobre el agua? Bueno, usted dice, yo he caminado un montón de veces sobre el agua, hermano. Bien empapado llega usted a su casa. Sí, pero yo le digo encimita, así como Pedro, en donde no se hundía. Eso se llama fe. Eso se llama caminar en lo sobrenatural de Dios. Y ahí va Pedro. Ahí va caminando sobre el agua. No se hundía. Iba. Pero su mirada estaba puesta en Jesús. Estaba viendo a Jesús. Estaba viendo a Jesús. De repente él voltea a ver, como muchos algunas veces hacen. Voltean a ver para otro lado. Y cuando desvían la mirada de Jesús, se empiezan a hundir. Entonces ya no miran lo grande que es Jesús, lo grande que es su Dios, sino que empiezan a ver lo grande que es ese problema. Y por muy grande que sea el problema, para Dios no hay nada imposible. Entonces yo hoy le quiero hablar de una situación muy particular que hasta yo he atravesado y que hasta yo quizás esté atravesando. Problemas siempre van a haber. Hermano, es que yo pensé que cuando me iba a ser cristiano se me iban a acabar los problemas. Lo siento, Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo ya vencí al mundo. Esa es la diferencia. Caminar con Cristo, usted tiene garantizada la victoria a los problemas que se le enfrenten. Caminar sin Cristo, uno se va con el brujo, uno se va con el curandero, uno se va con el doctor, uno se va con la gente a ver cómo consigue solucionar sus problemas, se va al banco, hipoteca la casa, se va a otro lugar, hace maravillas con tal de salir de sus problemas, pero se da cuenta que un problema al final lo lleva a otro problema, porque Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Y usted se da cuenta un montón de gente que camina por la vida y dice: yo me voy a alejar de Dios, a mí qué me importa, Dios no me ha dado nada a mí, yo me lo he ganado todo. Pues que se vayan, dice uno, que prueben. Se van y con el paso del tiempo, ¡pum!, entierran la cara. Y cuando regresan llenos de cicatrices, como el hijo pródigo, que regresó arrastrándose, sintiéndose jornalero indigno de ser hijo de su papá. Y así hay mucho cristiano muchas veces. Se va de su iglesia, se va de la congregación, se va, se aparta, dice: ya no voy a buscar a Dios, los problemas que tengo son muy grandes, no vale la pena seguir adelante. Se pelean con Dios.
No sé si alguna vez le ha pasado a usted, pero alguna vez, más de alguna vez nos hemos enojado y hemos querido echarle la culpa a Dios. Sí, es que no me oís. Yo te estaba pidiendo tal cosa y no me contestaste. Te olvidaste de mí, ¿dónde estás? Háblame. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Tal vez no a todos, pero a mí ya me pasó. Y le reclamamos a Dios, porque no fue Él, fuimos nosotros los que quitamos la mirada de Él y culpándolo a Él. Y Dios sentadito ahí en su trono, tranquilo, diciendo: ay, hijo, yo te amo tanto, pero fuiste tú el que se está quitando del camino, no soy yo. Entonces se va uno, se aparta uno, se va, empieza a hacer lo que se le viene en gana. Y digo yo, ¿por qué tantas cosas buenas uno fácil se las regala al diablo? ¿Por qué? Todo lo que Dios ha puesto en usted, o 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 en usted, todo. ¿Qué me importa? Me voy a ir al mundo. Y se lo empiezan a dar. Diablo, aquí están mis talentos. Diablo, aquí están mis mejores años de la vida. Diablo, aquí está todo lo que yo soy, te lo doy. Deshacelo, destruílo, arrastralo. Porque así pareciera que uno le dice al diablo. Y el diablo lo agarra a uno de trapeador y empieza a trapear el piso con uno. Y lo empieza a destruir. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque uno no ha reconocido su identidad. Porque el que es hijo nunca deja de ser hijo. ¿O sí? Daniel es mi hijo y nunca va a dejar de ser mi hijo. ¿O sí? El día que él se case, deja de ser mi hijo. Sigue siendo mi hijo. Y me muero yo y sigue siendo mi hijo. Ya voy a estar muerto yo, pero él sigue siendo mi hijo. Y por la eternidad él va a ser mi hijo. Dios me lo dio a mí. Y eso es una figura. Y eso es una muestra de lo que usted es para Dios también. Y Dios nos dice: pero si tú eres mi hijo, ¿por qué a veces te sientes indigno de mí? Usted se imagina que venga Dani y de repente él me contestó mal. Por decir así, me contestó mal Dani, me contestó mal. Él casi nunca contesta mal en realidad, pero pongámosle que me contestó mal y alegó. Y después él se va a su cuarto, se arrepiente, dice: yo no debía haberle contestado mal. Entonces llega conmigo y me dice: mire, yo no soy digno de ser su hijo. Yo no merezco estar en su casa. Yo no sé por qué usted me tuvo a mí si yo no valgo nada. ¿Usted cree que él así llegaría conmigo? Él no llegaría así conmigo porque él es mi hijo. Él lo más duro que haría es tomar valor, acercarse a mí y decirme: mire papá, yo me equivoqué, le fallé, perdóneme. Y como yo soy su papá, yo le digo: amigo, no tenga pena, lo amo. Y seguimos adelante. Y lo mismo es la relación entre Dios y nosotros. Lo mismo. Usted le falla a Dios, peca contra Dios y hace algo malo, que por supuesto usted no tiene que estarlo haciendo, pero si lo hace por alguna situación, le falla a Dios. Usted no va a llegar delante de Dios: yo no soy digno, papito, yo no soy digno de ti, Señor, ¿por qué yo me salí? Y mira, ahora tú me vuelves a llamar y yo no merezco estar aquí, Señor, por favor. No, cierto, uno se arrepiente, uno dice: Señor, perdóname, yo como hijo tuyo. Y uno llora porque uno se siente mal. Pero usted no ha dejado de ser hijo o hija de Dios. ¿Cuántos lo saben? No han dejado de ser hijos de Dios. Porque el hijo siempre va a ser hijo. Amén. Hay muchos que dicen: cuando yo me hago cristiano, yo no sé si usted ha oído esa frase, cuando yo me hice cristiano, más problemas me vinieron. ¿Y sabe por qué? Porque no han conocido su identidad de hijo. ¿Cómo va a ser posible de que si somos hijos de Dios, más problemas nos van a venir? Es porque no conocemos nuestra identidad de hijos de Dios. Y las iglesias están acostumbradas a decir: mire, que no le extrañe que cuando usted se vuelva cristiano un montón de problemas le vengan. Posiblemente vengan problemas, pero siempre han tenido problemas. Pero hay una diferencia, que ahora tiene a Jesús. Y si es hijo de Dios, ahora usted va a saber afrontar esos problemas. Ahora yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo, agarre su Biblia ahí y vaya al libro de Hechos capítulo 14. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Hechos 14, 8. ¿Ya lo tiene? Leamos entonces, dice la palabra de Dios:
Y cierto hombre de Listra, Listra era una ciudad, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oiga, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oiga ese milagro. ¿Usted ya vio ese milagro? Pues detengámonos un ratito en esos versículos que acabamos de leer. Dice que estaba Pablo predicando, de repente vio a un hombre que era cojo de nacimiento. Nunca había podido andar, nació así, cojo. Pero Pablo lo vio y vio que tenía fe. ¿Cómo vio que tenía fe Pablo? Dígame, ¿cómo vio Pablo que tenía fe? La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio. Y uno puede detectar cuando una persona tiene fe. Uno puede detectar cuando una persona no tiene fe. Uno puede detectar cuando una persona tiene un corazón sincero. Uno puede detectar cuando una persona no tiene un corazón sincero, porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Y Pablo miró que ese hombre tenía fe, dice la Biblia. Entonces Pablo le habla a gran voz, porque había un montón de gente, y dice: levántate. Y se levantó por primera vez en su vida y empezó a caminar. Pues es un milagro poderoso, porque todo mundo sabía que así había nacido. Toda la gente conocía que así había nacido. Y usted no crea que en ese entonces habían sillas de ruedas. No crea que ahí andaban con su silla de rueda eléctrica, con su timoncito a la par ahí, su control. No, se arrastraban, usaban tablas, lo que sea, para poder caminar o poder andar, pues, o poder moverse. Y Pablo lo mira y le dice: levántate. Y se levantó. Por primera vez en su vida ocurre un milagro precioso. Entonces mire qué más dice. Oiga, sigamos leyendo. Mire qué dice el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿qué decía ahí? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empieza a hablarles. Ya usted se dio cuenta que Pablo mira que esa gente dice: ellos son dioses, porque habían hecho un milagro. Ellos son dioses. Y vino el sacerdote del templo de Júpiter, un dios pagano, y llevó toros, hermano, y llevó guirnaldas, y querían hacer sacrificios, y querían a ellos darle honra y gloria como que fueran dioses. Y Pablo se enoja con Bernabé, los dos se enojan y se tiran y les dice: momento, nosotros somos varones, personas iguales que ustedes, somos humanos iguales que ustedes. Y les empieza a hablar y les empieza a dar una palabra. Pero escuche esto, algo que a mí me llama la atención. El versículo 17: y diciendo 18, perdón, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La gente estaba loca, la gente quería ofrecerle sacrificio. La gente decía: es que Pablo y Bernabé son dioses, hagámosles un sacrificio. Toda la gente quería estar con ellos, toda la gente quería ir atrás de ellos. Pero vea el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron, o sea, que convencieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, oiga, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero póngale una pausa ahí. Primero dijeron que eran dioses, ¿verdad que sí? Son dioses, dijeron, hagámosle sacrificio. Pero de ahí llegaron unos judíos de Antioquía
Y dijeron, no, esos no son dioses, esos son falsos, el diablo los mueve, el diablo es el que hace eso, por causa de él es que ellos hacen esos milagros. Entonces convencieron a la gente, y la gente vino y los apedreó, y lo tiraron, y lo dejaron muerto. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí el versículo 19? Y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo dejaron de una vez inconsciente. Escuche, Pablo había hecho un milagro, ¿sí o no? ¿Cuál había sido el milagro? ¿Cómo? Sanó al que era cojo de nacimiento. Y después de ver el milagro, la gente se voltea contra ellos, lo apedrean y lo sacan muerto, o lo dejan como muerto fuera. Hermano, ¿no se ha puesto usted a pensar que esta figura, esta enseñanza es muy parecida a muchas escenas de nuestra vida? Que cuando a veces nosotros hacemos algo bueno, es cuando más mal nos pagan. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Queriendo hacer algo bueno es cuando más mal nos paga la gente. Sí, mire, yo estoy haciendo algo bueno y no me lo agradecen, malagradecidos son. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque a mí sí me ha pasado. Porque a veces, así como pastor, uno a veces va, se despoja de cosas, da su tiempo, etcétera. Y de repente uno resulta viendo que la gente a la que de pronto uno fue a ayudar o fue sanada, porque bendito sea Dios, hemos visto milagros y sanidades acá, y fue sanada. Y después sí, que esto, y andan hablando mal del pastor, andan hablando mal de la esposa del pastor, andan hablando mal de usted, andan hablando mal de usted, y andan hablando mal de todos. Y nos apedrean y nos dicen un montón. Le voy a contar un caso que ustedes, algunos ya saben y otros no, que nosotros tuvimos en nuestro corazón ayudar a un joven, bueno, ya no tan joven, que él tomaba mucho, tomaba demasiado, y usted lo encontraba tirado en la calle o andaba sucio, resucio todo el tiempo, y vomitaba en cualquier lugar y no le importaba, y era un indigente total. Y de repente nosotros vamos, le hablamos del evangelio y lo ayudamos a salir del alcoholismo, y empieza a congregarse. Y pasó el primer mes y pasó el segundo mes, y él levantándose, y él venía con ánimo a la iglesia, y él estaba en las bancas de la iglesia, y yo lo iba a visitar a su casa seguido. Oremos, vamos a hablar de la palabra del Señor, venga, siéntese, vamos a orar juntos, y ayudándolo para que se levantara y dejara ya completamente el vicio. De repente se va de la iglesia, pasado un tiempo se va de la iglesia, y de repente empieza a tomar otra vez, y de repente levanta un chisme y empieza a decir que yo era amante de una hermana de la iglesia. ¿Cómo le parece? Así. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Y los hermanos que se dieron cuenta de eso lo saben muy bien, que él andaba diciendo, yo lo vi. Así, yo lo vi, decía él. Y la gente, wow, ¿cómo es posible? El pastor Willy tiene un amante. Y la hermana Trinis un día la llega a buscar una señora, y la hermana Trinis le dice, hermanita, mire, la queremos invitar para que vaya a la iglesia, ahí el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida, usted no está perseverando. Y le dice la hermana, yo a esa su iglesia no voy, porque ese su pastor tiene un montón de amantes. Ya no era una, ahora era un montón. Y entonces uno se pone a pensar, así le toca que le paguen a uno muchas veces. Pero eso me pasó a mí, y le puedo contar otro montón de cosas, pero no vengo yo a contarle todo lo que han hablado de mí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿alguna vez alguien a quien usted le ha tendido la mano y le ha dicho, venga, yo le voy a echar la mano, resulta después haciendo algo malo en contra suya? Claro que hay gente que nos traiciona, o no hay gente que nos traiciona. Traidores van a haber toda la vida, hermano. ¿Oyó? Gente que hable mal de usted siempre va a haber. Gente que lo critique siempre va a haber. Gente que diga que usted no sirve siempre va a haber. Gente que diga que usted es esto y aquello y lo otro, y hasta le aumenten, siempre va a haber. Pablo había sanado a uno ahí en Listra, lo había sanado, alguien que era cojo de nacimiento. No me hubiera extrañado que hasta él hubiera estado apedreando a Pablo, porque la Biblia no dice si sí o no. La Biblia dice que toda la gente a ofrecer sacrificio lo apedreó. Por mucha gente a veces lo van a apedrear. Lo van a apedrear. No se vaya a sorprender.
No se vaya a sentir mal que alguien a quien usted haya ayudado después lo vaya a apedrear. No se sorprenda. Pero hay una diferencia, y esto es a donde quiero llegar. Hay un punto aquí que usted tiene que ver muy claramente. La diferencia entre el apóstol Pablo y un montón de cristianos, ¿sabe cuál es? Que el apóstol Pablo, mire qué dice, aquí lo vamos a leer de una vez. Verso 20, oiga el 20. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué dice? Se levantó y ¿qué? Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra otra vez. En Listra los habían apedreado. Oiga eso. En Listra los apedrearon. Lo apedrearon a Pablo. Se levantó, volvió a entrar a la ciudad de Listra. Al otro día se levanta, se va a Derbe, empieza a ganar almas, a predicar el evangelio. Mire la diferencia de Pablo. Empezó y siguió predicando el evangelio. Y después de predicar el evangelio, vuelve a regresar a la ciudad donde lo habían apedreado. ¿Quién loco haría eso? Esa es la diferencia entre el apóstol Pablo y un montón de cristianos. Que el montón de cristianos muchas veces los apedrea la gente. En la casa los humillan, en la casa los maltratan. El esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, qué sé yo, los hermanos, qué sé yo, los compañeros de trabajo, los amigos, hablan mal de usted, y usted, y muchas veces la gente sabe qué hace. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Si yo voy a la iglesia, hablan mal de mí, mejor ya no voy a ir. No tiene sentido. Y se desaniman. Y esa es la gran diferencia entre el apóstol Pablo y un montón de cristianos. Que el apóstol Pablo, a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que hicieron todo en contra de él, él siguió predicando el evangelio del Señor. Usted se imagina que al otro día se fue a Derbe. Oiga, pues es que cuando uno lee la palabra solo así por así, no muy capta todo. Hágame favor, Dani, alcánceme esa piedra que está ahí, mire. Ahorita va a ver usted. Voy a llamar a uno aquí y se la voy a tirar. Necesito un voluntario. Una voluntaria. No es cierto. ¿Qué haría usted si yo le tiro esta piedra? No me puede maltratar porque el trancazo se cae tirada de una vez. ¿Qué cree usted que pasa si yo le tiro esta piedra a uno de ustedes? Y le doy. Porque si usted se hace el quite, pues todavía me puede maltratar, ¿va? Pero si no se hace el quite y le logro dar en la cara, ¿qué hace usted? Cae desmayado. Al apóstol Pablo no le tiraron una piedra. En ese momento agarraron piedras y le empezaron a tirar las piedras. Era obvio que lo iban a dejar muerto. Por eso la Biblia dice que lo dejaron pensando que estaba muerto. ¿Por qué? ¿Cómo se imagina usted que el apóstol Pablo quedó después de que le tiraban piedras? ¿Quedó igualito? ¿Sangrado? Hermano, saber cuánta sangre perdió ahí tirado. Morado quedó. Y después dice que se sacudió, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. O sea, hermano, después de que le tiren a uno piedras, uno no está para ni levantarse. Lo primero que uno, llamen a la ambulancia si es que queda vivo. Vea, llamen y lo van a internar al hospital y lo tienen ahí por días hasta que se sane. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Se levantó con el ojo de este tamaño, un cuentón por aquí, como le digo, un chinchón por aquí, mire, todo golpeado, todo morado. Y así se fue a Derbe. Y en Derbe, con la cara así de este tamaño, empieza a predicar: Cristo les ama, Cristo les ama, Jesús les ama, levántense, no se queden ahí, pecadores aquí. Y empieza a predicar el evangelio con la cabeza de este tamaño, con los golpes acá. Y dice la Biblia, después de hacer muchos discípulos. Oiga, hermano, eso es poderoso. ¿Cómo es? Imagínese que a mí me tiren unas 5 piedras de esas. Usted me vuelve a ver aquí, saber hasta cuándo. Y el pastor está hospitalizado. ¿Por qué? Porque le tiraron unas piedras. ¡Ay, Dios! El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo se levantó y siguió predicando. Imagínese que a usted le hayan tirado una piedra acá, en la costilla, y usted va con el dolor. Y de repente usted dice: Cristo les ama. ¡Ay, ay, 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 ay! Cristo les ama, Cristo les ama. Y voy a gritar: y es que Dios, ¡ay! Me duele aquí. La piedra me dolió acá. Así creo yo que predicaría uno que ha sido apedreado. Pablo no. Pablo solo se sacudió, se fue.
y al otro día se fue a predicar a otra ciudad. El cristiano de hoy es delicado, hermano. El cristiano de hoy es delicado. El pastor no saludó. Ya no voy a ir a la iglesia, el pastor es un creído. ¿Verdad que sí pasa? El pastor no me vino a visitar. Ya no voy a ir a su iglesia. Es que yo le dije que fuera a orar y no oró. No sé si me explico. De todo pasa hoy en día. El cristiano de hoy es delicado, de veras. Hoy no nos pueden tirar ni una piedrecita de este tamaño que ya estamos tirados en el suelo. Usted ha visto los jugadores de fútbol exagerados, que tal vez les va corriendo y medio los tocan y se piran y se dan 1000 vueltas y todo, y tratan de convencer al árbitro para que le saquen tarjeta roja al otro. Así es el cristiano hoy en día. Son intocables, no les pueden decir nada, hacer nada. Que ya no van, que ya no se afirman, que ya no se levantan, que ya no son capaces de dar frutos, que ya no son capaces de servirle a Dios. Hermano, ¿cuántas veces le han tirado piedras a usted? Pero no me refiero a piedras físicas, aunque a algunos les han tirado piedras físicas también. ¿Verdad que sí? Algunos nos han ido a apedrear la casa. Yo me acuerdo una vez cuando me fueron a apedrear la casa y me fueron a tirar piedras y me quebraron unos vidrios. Y yo sé quién fue y supe quién había sido. Y después yo mismo lo andaba evangelizando. Después nos entraron a robar a la casa, rompieron unas ventanas, entraron, se llevaron esta computadora, mire, la mismísima computadora se llevaron. Después dimos quién había sido, recuperamos la computadora. ¿Y sabe qué hicimos? No lo metimos preso. Vamos a la iglesia, le dijimos, y lo tuvimos en la iglesia. Sí, pero ¿y en qué cabeza cabe ser así? Y después un tiempo estuvo y de ahí volvió otra vez a la mala vida. La gente no sabe agradecer. Entonces escuche esto, hermano, escuche, porque voy terminando ya. El problema de mucho cristiano, ¿sabe cuál es? Que no tiene firmeza, que a pesar de que le llueva, a pesar de que lo apedreen, a pesar de que hablen mal de él, a pesar de que digan lo que digan, el verdadero cristiano, hijo de Dios, permanece. Porque yo le aseguro que usted más de alguna vez lo han querido desanimar, ¿sí o no? Más de alguna vez lo han querido desanimar, pero ahí está sentado usted hoy. Ahí está, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, sobra la gente que hable mal de nosotros, hermano. Contar a los amigos caben en la mano y hasta sobran dedos. Pero contar a los que hablan mal de usted, levanta los pies, las manos, saca el pelo, levanta todos los pelos y ni así se acaba. Porque gente que hable mal de usted siempre va a haber. Gente que viva apedreando siempre va a haber. Pero la diferencia la hace usted. La diferencia la hace usted. Porque así como el apóstol Pedro, como le venía diciendo al inicio, si usted decide ver esos problemas o decide mantener su mirada puesta en Jesús, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Dígame, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ver los problemas? ¿Va a ver a la gente que habla mal de usted? ¿O va a ver a Jesús? ¿Qué va a hacer? Diga conmigo, yo voy a tener puesta la mirada en Jesús. Aún así nos llueva, hermano. Dios está con nosotros, hermano. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Dios está en este lugar. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, el apóstol Pablo se levantó. Oiga, por favor, el apóstol Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Siempre va a haber gente que hable mal. Guárdese eso, mire, siempre. Pero haga como el apóstol Pablo. Levántese, sacúdase, no haga caso y siga en los caminos del Señor. Siga hablando de las maravillas de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios que permanecen y los cobardes que se rinden. Porque los cobardes que se rinden dejan todo y vuelven a la vida fácil, cómoda, pero sin propósitos. Entonces, ¿cuántos aquí, a pesar de que les han apedreado, de que han hablado mal de ustedes, de que han inventado calumnias, de que los han señalado, cuántos de ustedes van a seguir a Jesús? Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. A pesar de que nos llueva, a pesar de que hayan dicho lo que hayan dicho,
yo no vuelvo atrás. Póngase de pie, vamos a orar, hermano.